Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Kiko Matamoros para hablar de la actualidad del Real Madrid. ¿Qué tal estás? Pues hombre, hablando de actualidad del Real Madrid, no estoy muy bien. Está la cosa chunga. Está la cosa complicada. Lo que pasa, como ha dicho Carvajal, que ya hemos tocado fondo, vamos a creérnoslo. A ver si es verdad. Bueno, antes de hablar del despido de Xabi Alonso, te voy a preguntar un poco retomando el inicio de temporada, cuando se apuesta por este entrenador, por Xabi Alonso, ¿qué te pareció? No me pareció mal, no me pareció mal, me parecía una buena opción con las campañas que había hecho en el Leverkusen, que además no hay un antecedente así en la historia del fútbol alemán, de la liga alemana, y los éxitos que obtuvo cuando consiguió el campeonato. Y luego, bueno, pues es un hombre que conocía perfectamente la casa, ¿no? Que sabía cómo funcionaba la institución. Y bueno, a mí en principio me pareció una buena apuesta. Y, y el tiempo tampoco ha demostrado que fuera tan mala, ¿no? Lo que pasa es que, No. sorpresivamente, pues nos hemos encontrado con un cese o una dimisión pactada, que yo creo que no ha sido así, evidentemente. Y bueno, pues a mí verdaderamente no me ha gustado. ¿Creías que le podía haber dado más tiempo porque la culpa no es solo de él? ¿O a qué achacas A tú que ver, esté el Real Madrid tan mal? yo creo que los dos enfrentamientos que ha tenido con el Barça, tácticamente ha planteado muy bien los partidos y le ha ganado la partida a Flick, aunque haya sido una victoria en el Bernabéu y luego la derrota por la mínima, ¿no? Que verdaderamente además el Madrid tuvo muchísimas oportunidades, ya incluso en los últimos minutos, de haber resuelto, ¿no? Hay el disparo de carreras, que es inexplicable lo que hace, el cabezazo de Asencio, que no la cruza. Cualquiera de esos dos remates hubiera merecido el gol, primero por cómo se habían producido las jugadas y después porque para mí el Barça no fue superior, y lo digo muy en serio, ¿no? Si el Barça piensa a sus aficionados que han dado una lección de fútbol y que es un triunfo que hay que celebrar por todo lo alto, yo tendría mis dudas, ¿no? Fundamentalmente porque a Lamine no se le ha visto en ninguno de los dos enfrentamientos con el Madrid. Dos Correcto. detalles que tuvo en la final y punto. Hay quien dice que le marcó la goleada del Atlético de Madrid 5-2 y el partido Champions del City. ¿Tú crees que esos dos partidos han marcado también la salida de Xabi Alonso? Yo creo que ha sido más importante a la hora de perder la confianza en él o de defraudarse expectativas el 5-2 del Atleti. El 5-2 del Atleti hizo mucho daño verlo, ¿no? A los aficionados del Madrid costó digerir aquello, ¿no? Y porque fuimos en principio perjudicados por el arbitraje, que es el día de la lesión de Carvajal, que es una roja indiscutible, esa entrada por encima de la espinillera y con la intención que se hizo y el resultado final, al que Carvajal quiso quitar importancia, no sé por qué. A veces yo a los jugadores me cuesta entenderlos. Y, y luego, bueno, pues cómo se produjo el equipo, cómo perdieron el norte y cómo se desdibujó todo, pues la verdad que fue bastante poco esperanzador. Y a partir de ahí se empezó a disparar a la cabeza de Xavi como si fuera la gran decepción y, y no sé cuál ha sido, que lo sabrán dentro del club, el ambiente que se ha vivido a partir de ahí, ¿no? Yo lo del City no me pareció excesivamente grave, habida cuenta de cómo está el equipo, la cantidad de bajas
que ha tenido la mala suerte que hemos tenido, pues yo que sé, con Trent, por ejemplo, que cuando al principio evidentemente parecía que había venido uno que se parecía a él físicamente, pero, pero la verdad es que cuando volvió de la lesión empezó a jugar muy bien, espectacular. Y yo creo que el planteamiento táctico ideal que tenía que haber tenido, que yo creía que iba a tener el Madrid esta temporada, era con tres centrales y dos carrileros, que uno era Tren indiscutiblemente, y, y el otro podía ser Carreras, ¿no? Y, y no sé, bueno, jugar con dos puntas, no hay necesidad de jugar con tres y haber reforzado la defensa, porque realmente es que es bochornosa la defensa del Madrid, es que es un coladero. A lo mejor más convendría más jugar con tres centrales que estén más agrupados y, y bueno, pero bueno, como yo lo único que hago es verlo por la tele o en el campo, no está en mi mano hacer esos planteamientos, ¿no? Hubo un momento, dos momentos clave para mí. Uno fue lo que pasó con Vinicius, el partido contra el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué te pareció cómo actuó Vinicius? Pues yo le entiendo. Quiero decir, yo entiendo que es un partido que además estaba jugando muy bien, acababa de crear una ocasión de peligro. Eh, yo le veía muy metido en el partido y no entendí muy bien ese cambio. Y la reacción es humanamente es explicable. Ya sé que profesionalmente son reclamables otros comportamientos, ¿no? Pero Mm. humanamente yo le entiendo el cabreo que se cogió porque era el clásico, no era cualquier partido. Y hombre, ya estoy absolutamente convencido de que ahí algo se rompió para siempre, ¿no? Sí, sí. Y, y no sé, en ese sentido, Xavi creo que no ha tenido mucha mano izquierda, ¿no? Creo que a veces sí es cierto que los futbolistas se comportan como niños y como niños maleducados además, pero y caprichosos, pero tienes que saber que eso es así, porque tú has sido un profesional, no has sido precisamente de ese tipo de jugadores, sino todo lo contrario, pero sí has Mm. conocido esos caracteres y esos perfiles más psicológicos que otra cosa, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que eso fue un error, ¿no? Y luego, si eso valió para perder la autoridad en el vestuario, que no lo sé, pero supongo que en parte sí, o para dividirlo de alguna manera y tal, pues se ha pagado muy caro, lo ha pagado muy caro. El otro momento clave es cuando le han metido con calzador a Pintus. ¿También qué te parece que el club o Florentino le haya metido con calzador a Pintus y él parecía que no fue, según se ha filtrado un poquito, que no era partidario de eso? Ya, vamos a ver, a mí Pintus personalmente me gusta como preparador físico, tampoco creo que sea el mejor del mundo, honestamente. Pero bueno, es un tipo que ha demostrado que sabe hacer un trabajo. Aludir a las lesiones o a la frecuencia de las lesiones por culpa de la preparación física, yo creo que no es justo, porque además tenemos los antecedentes del Madrid las dos últimas temporadas, los antecedentes del Manchester, del propio Barcelona, que ha sido menos castigado, pero también lo ha sido. Todos los grandes clubes que tienen una carga de partidos y además no es lo mismo, pues lo hemos visto con el Albacete, ¿no? Que está Sí, para descender si se descuida y sin embargo frente al Madrid lo ve jugar y te parece que puede tener el nivel de un equipo de mitad de la tabla de primera división. mm, Y contra el Madrid, contra el Barça
no todos, pero casi todos, contra el Manchester, contra el City, los equipos juegan con muchísima intensidad y la intensidad de ellos requiere de ti un esfuerzo físico. Al contrario también, ¿no? Que es imposible mantener esa tensión física y ese sobreesfuerzo durante todos los partidos, porque es que es imposible. No hay descanso, no hay recuperaciones. Encima, cada vez que hay un parón de selecciones, viene la gente tocada, viajes largos, no descansa el organismo de un deportista de élite como tiene que descansar. Y es como si a los ciclistas los hicieran una etapa de 6 puertos en el Tour de Francia y a continuación meterlos en un avión, cruza el Atlántico y luego que se hagan nada más aterrizar otra. Entonces no, sería imposible. Y aquí pasa un poquito, evidentemente lo he exagerado, pero bueno, pasa un poquito lo mismo, ¿no? No se puede estar corriendo 14 maratones al año porque revientas. Y aquí pasa eso. Hay una carga de partidos que por los intereses económicos de las instituciones, de las federaciones, la Unión de Federaciones, de la UEFA, de la FIFA, bueno, pues ellos no miran por el jugador ni por su integridad. Tendrían que ser o las plantillas más amplias o, o algo, alguna medida había que tomar, ¿no? Reducir el calendario. Es innecesario que haya 20 equipos en primera división. Yo conocí la época en la que la jugaban 15 y encima no se jugaban los miércoles o solo jugaban muy poquitos equipos, ¿no? Y hoy hay 7 equipos que participan en competiciones europeas y luego las selecciones y luego si la Copa de África, imagínate, o sea que encima te cogen a mitad de temporada y te quitan jugadores que en el caso del Madrid, por ejemplo, por ahí, pues es una reserva importante o es un reserva importante. Sí. Está ahí, es el jugador número 12 13 o 14 pero que tienes que contar con él, que puede romperte un partido si le sacas a la segunda parte, bueno, muchas cosas, ¿no? ¿Qué importancia le das o relevancia al momento deportivo tan mal actual a la plantilla? ¿Cuánta culpa crees que tienen del mal rendimiento? Los jugadores, Sí, pues es que de verdad que lo ignoro, ¿no? Yo no, yo por ejemplo a Vinicius le veo, el otro día eh, le vi en Liga pues hacer un gran partido, ¿no? Y en la sí. Supercopa el gol que metió el otro día fue estratosférico, ¿no? Que si lo hubiera metido otro que yo me sé y tú también, pues no sé, habría abierto todos los telediarios, ¿no? Pero yo, a mí me ha extrañado mucho la poca credibilidad o la poca fe que ha tenido Enrique para Xavi. Y me ha molestado bastante que ese chaval, que Ancelotti le hizo lo mismo, no haya tenido oportunidades de explotar y de demostrar lo que vale. Estoy convencido que en Francia lo va a demostrar. Y no me ha parecido una salida ni necesaria, ni, bueno, a lo mejor para él sí, evidentemente, porque quiere jugar, pero si se le hubieran dado oportunidades, creo que es un jugador que se nos ha privado 2 años de ver su potencial, se le ha cortado la proyección y la mejora. Entonces yo hay cosas que te digo que veo como espectador, como aficionado. Luego, el mundo del fútbol hay que vivirlo también por dentro, ¿no? Y a lo mejor pues no estoy acertado, no estoy hablando con el mejor criterio, pero como aficionado de muchísimos años que soy, que, que he visto muchísimo fútbol y he visto a los mejores
de la historia, eh, pues tengo cierto olfato para detectar cuándo pueden hacer o cuándo podemos estar delante del huevo del que va a salir un crack, ¿no? Y creo que Hendrik lo va a ser. Courtois y Mbappé son los que han sostenido al equipo en los malos momentos, la Bueno, verdad, a mí esos me dos. hace mucha gracia lo de Courtois. Claro, porque Courtois ha sostenido al Madrid y ahora que el Joan sostiene al Barça, nadie habla de que Joan sostiene al Barça, porque el otro día con el Español, si no es por él, hubieran perdido de goleada. Y siempre es lo mismo. Es decir, cuando es el portero del Madrid, que es un jugador más que está ahí, que cumple su función, ¿verdad? Pues entonces hay que decir, este es el que le salva si no fuera por este, ¿no? ¿Cuántas veces ha salvado Rafinha al Barça el año pasado? Y Muchas. decían que jugaban como Los Ángeles, ¿no? Y el que jugaba como Los Ángeles eran Rafinha y Pedri. Y luego todos los demás. Porque Cubarsí, que es un mediocre, eh, tiene cierto rendimiento, da cierto rendimiento, pues gracias a la gente que juega a su lado, ¿no? Y como ese muchos. Entonces a mí eso, aparte de una injusticia, me parece un absurdo. Todos conocemos además, es que es el Madrid de Di Stéfano, el Milán de Van Basten, el Barça de Cruyff, el Santos de Pelé, siempre hay un jugador que destaca, como lo era Yassin, que es el único Balón de Oro que tiene un portero en la historia, pero que siempre hay en los grandes equipos jugadores que son más determinantes. El Barça de Messi, ¿qué decimos? ¿Que si no fuera por Messi era una mierda? Pues no. Había No, muchos jugadores al lado que jugaban muy bien al fútbol, ¿no? Xavi, Iniesta, Busquets, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego Courtois, pues a mí tampoco me parece la quinta esencia. Y ya sé que los madridistas van a decir, este es un error, ¿verdad? Pero no lo es. Tiene un fallo tremendo y es que no sale a los balones aéreos que están en su zona de dominio, que es el área pequeña. Entonces, para mí, que te cabecen un balón cruzado en el área pequeña, cuando tienes una envergadura, no sé, puede ser 2,40, ¿verdad? Pues, o más, estoy hablando muy por encima, pero vamos, no, bueno, 2,60, con los brazos arriba, ¿no? Sin saltar. Pues a mí me pone de muy mala leche cuando veo que haga goles de este tipo. Que evidentemente confías en tus defensas, que crees que tal, pero no, hay el que manda de toda la vida es el portero y es el que tiene que tener autoridad, dar el grito, salir, saltar y jugársela y llevarse ese balón, o despejarlo, o lo que sea. Y en ese sentido yo creo que Courtois tiene una debilidad. Por lo demás, evidentemente tiene buenos reflejos, llega a muchísimos balones que para otros nos parecerían imposibles, achica muy bien cuando sale, yo qué sé, y además psicológicamente tiene sometidos a los contrarios, es decir, les tiemblan las piernas cuando le van a encarar, ¿no? Y, y sí es un grandísimo portero, pero para mí tiene ese defecto. No sé, Arbeloa, ¿qué te parece? La apuesta de Arbeloa como entrenador. Bueno, mira, yo tengo una anécdota con Arbeloa que por eso le tengo una simpatía muy especial y un reconocimiento muy especial. Al poco de llegar al Madrid, sería el segundo año en el que estaba en el equipo, en la plantilla, yo estaba en un restaurante de Madrid fumándome un cigarro en la puerta, esperando a un amigo, y pasó Arbeloa, bajaba Arbeloa por la acera de enfrente. Y se cruzó de calle, me vino a saludar y me dijo, quiero darte las gracias por cómo defiendes a mis compañeros. Eso no me pasa en la vida.
Me ha Ostras. pasado con otros jugadores que me han agradecido que les haya defendido en alguna ocasión, pues con Beckham, por ejemplo, que vino a buscarme un día para darme las gracias, pero y con más, pero ese gesto de agradecer lo que haces o dices de tus compañeros me pareció acojonante y me ha quedado grabada esa imagen como tipo, ¿no? Como persona. Y entonces pues me cae muy bien y me alegro de que sea el entrenador. Lo que hace falta es que no le coman la tostada, ¿no? Que no le pase lo que a Xavi, ¿no? ¿Tú crees que va a tener mano izquierda o mano derecha? O Bueno, un mitad y mitad? teóricamente uno y otro, pero sobre todo Arbeloa es de la escuela de Mourinho. Y no tanto en lo táctico, pero sí en lo psicológico, ¿no? Y yo creo que eso es un valor. Y además creo que es un valor que han tenido en cuenta. Y también que conoce a la cantera, vamos, es otra cosa que dicen que puede Ah, pero ser. la cantera la conoce cualquiera, ¿sabes? Claro. Cualquiera que esté en el organigrama técnico conoce la cantera. Yo conozco la cantera y no trabajo para el Madrid, pero sí veo jugar al Castilla, veo algunas veces al Juvenil A, al B, en fin, incluso a los cadetes. A los, Ostras, sí que te gusta. pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que mi mujer duerme más que yo Ah, y entonces salimos a lo mejor un viernes o un sábado. Y por la mañana me levanto y digo, joder, estoy solo en el salón de casa. Digo, voy a ver a los chavales, ¿no? Me pongo Real Madrid Televisión y veo los partidillos. ¿Sí? Aparte de que juega algún hijo de... Tengo amigos que están jugando sus hijos en las categorías inferiores y también me gusta verlos y me alegro mucho cuando tienen un éxito y les veo cómo evolucionan y cómo crecen, ¿no? ¿Cuántas anécdotas tendrás, eh? ¿Cuántos partidos habrás visto? Anécdotas tengo muchísimas que se puedan contar, pocas. Pocas porque, vamos, se podrían contar muchas, pero yo no voy a faltarle al respeto a nadie ni a violar la intimidad de nadie, ni menos de un jugador del Madrid. Tengo muchas anécdotas de jugadores del Barça también. Bueno, lo mismo conociste a Negreira y todo. No, no he tenido el gusto de conocer a ese degradeo. Para ir terminando y te pregunto una pregunta de fútbol del Madrid de estos años atrás. ¿Crees que está acabada la etapa del Real Madrid, de Florentino como presidente del Real Madrid? Porque parece un poco que vuelve otra vez la época de esta final de los Galácticos, ¿o no? Precisamente Florentino lo que no quiere es repetir modelo. Cuando volvió, esa era su intención. Se habló mucho esta temporada de que iba a ser, hace un par de meses atrás, de que iba a ser la última temporada de Florentino a los mandos y tal, que lo iba a dejar, porque era todo lo contrario. Es decir, él está más por dejar o ir dejando o aparcando su actividad empresarial y dejarla en buenas manos, ¿no? Que la presidencia del Madrid. Yo Mm. creo que el Madrid para Florentino y aparte de su familia lo es todo y que no y que no lo va a dejar, por supuesto, y que además tiene proyectos por desarrollar muy ambiciosos, la ciudad tecnológica, etcétera, que le van a asegurar al Madrid una pervivencia y una supervivencia económica en el futuro impresionante y le va a dotar y lo va a blindar para la imposibilidad de caer en manos o de un fondo de inversión o convertirse en un equipo Estado. ¿No? Y es muy necesario que Florentino cierre ese ciclo con independencia de los resultados deportivos, son muy importantes los empresariales, ¿no? Porque al final Mm. estás hablando de una sociedad
y aunque no es una sociedad anónima, que es de los socios del Madrid, pero bueno, funciona como una mercantil, con sus activos, con sus pasivos y creo que solo lo que ha hecho en el Bernabéu ya, que nos cuesta 60 millones al año pagar los intereses, que no son variables, que son un interés fijo, eh, ha sido, podemos estar diciendo dentro de 2 o 3 años que el Bernabéu le genera al Madrid 150 millones, Ostras. 150 millones de ingresos extras. Ujú. Solo, solo lo que se ha construido ahí, solo por eventos, por conciertos que van a volver, aunque les joda. Y todo eso, pues vamos, o sea, es un patrimonio. Lo que ha conseguido es digno de agradecer y le pone a la altura de ese visionario que fue Santiago Bernabéu y le engrandece y le sitúa como, si no el primero, pues sí el segundo mejor presidente de la historia y porque Bernabéu fue el germen, pero él ha sabido perfectísimamente entender cuáles eran las necesidades del club y más cuando llegó el club estaba prácticamente en la quiebra la primera vez y Mm. puso 140 millones de euros de su bolsillo. En fin, yo creo que los madridistas, cuanto más, mira, los madridistas que sean inteligentes, que no lo son todos, deberían entender que cuanto más se ataca a una figura del Real Madrid es porque más positiva es para la institución. Y te hablo de Florentino, te hablo de Vinicius y te hablo de quien sea. Es decir, los que nos odian, que son muchos, los antimadridistas, que son legión. Yo creo que España se divide entre madridistas y antimadridistas, Puede como ser. podríamos hacer una división política, pero eso es así, es así. Y a pesar de tener enfrente a las instituciones oficiales o al Consejo Superior de Deportes, que siempre mira para otro lado entre las guarrerías que se hacen en otros clubes, a la Federación, a la Liga de Fútbol Profesional, etcétera, y los intereses mediáticos y los intereses serviles de los medios para denostar la figura de Florentino Pérez. El Madrid tiene en Florentino Pérez lo mejor que podía tener cualquier, ya no voy a decir club de fútbol, cualquier club deportivo del mundo. Somos el mejor club deportivo de la historia, no del fútbol, deportivo. Dicho por la Academia de la Historia, que no es Kiko Matamoros ni son cuatro patanes que puedan escribir en el ASO, en el Marca o en el France Football o en el que sea. Son académicos de la historia. Para ir terminando, te pregunto sobre la historia. Para ti, ¿cuál ha sido el mejor portero del Real Madrid que tú has visto? El mejor que he visto, Mm. pues posiblemente sea Courtois, pero Ostras. sí, yo te he dicho cuál es la debilidad de Courtois, pero tiene muchísimas virtudes. O lo que yo entiendo debilidad. El punto flaco, o pero sin duda posiblemente haya sido Courtois. Luego ha habido grandes porteros. Paco Bullo en su día era un muy buen portero. Eh, yo qué sé, yo es que, Casillas. A mí el que más me gusta es Casillas. pues lo siento mucho, pero no coincido contigo. Yo es que como he visto que era incapaz de salir a un balón que venía cruzado, como se las comía cuando le tiraban desde fuera del área. Y yo recuerdo un Madrid-Juventus, un gol de Del Piero que fue vamos, le había dado tiempo a llegar a un cojo. Y sobre todo en el juego aéreo era malísimo. Debajo de los palos era brutal,
tenía unos reflejos bestiales. Hay una jugada, recuerdo, en el Sánchez Pizjuán, que es, y vamos, para mí está grabada en la memoria, ¿no? Mm. Pero, pero luego tenía una debilidad tremenda. Y luego era muy mal compañero. ¿Era mal Entonces, compañero? muy mal compañero. Ostras, eso no sabía yo. El echarle siempre que había un gol la culpa a los defensas, con aspavientos, con tal. Bueno, hubo un momento en que Sergio le cogió del cuello en el túnel de vestuario. Y eso que te cuento es verdad. Él los tenía muy cabreados con esas actitudes, ¿no? Aparte de filtrar información a la prensa y tal. Y luego un ser muy desagradecido. Porque el hombre que cuidó su imagen, que le hizo parecer el yerno ideal, que la gente se creía que era poco menos que un santo y tal, fue el que consiguió que firmara su que es Ginés Carvajal, Ginés Carvajal representante, sí. exacto. Cuando firmó su gran contrato ya con el Real Madrid, prescindió de él antes de firmarlo. Y Mm. hay que ser muy sucio, porque era Ginés sí era el que conseguía que el Marca dijera que este era el mejor portero del mundo, que las dijera que este era el mejor portero del mundo, cuando además no lo era. Y para más simple, ¿no? Y, y eso fue, para mí es lo mismo que te decía en positivo de Arbeloa, te digo en negativo de este. Y yo le he tratado, y he tenido con él y con su familia, con su padre, tenía relación, pero llegué a denostarle por ese tipo de cosas, ¿no? Y no me parece. Además, tampoco me parece que ya pueda representar al Madrid, ¿no? Se ha convertido en un friki, en el colega de Piqué, que es el tipo que más ha intentado ridiculizar al Madrid siempre que ha podido, que se ha mofado de la afición, que no sé qué. El madridista tiene que sentir el equipo, tiene que sentir el madridista bueno, como lo era Raúl, y como lo han sido muchísimos, como lo es Arbeloa. Tiene que ganarse el respeto de todos. Casillas es un personaje que es un friki, que se ha convertido en un fricazo y que no puede representarte a nivel institucional de ninguna manera ni por todo el oro del mundo, vamos. Ya quería ser Tendr- presidente Ah, de la Federación Española de Fútbol de cara a sí, eso. eso sí. No sé cuáles son sus habilidades. Bueno, que de ahí puede ser presidente cualquiera, la verdad, pero vamos, tienen que por lo menos ciertas capacitaciones o ciertas capacidades curriculares tendrían que exigirse, ¿no? Central me da miedo preguntarte cuál ha sido para ti central. No sé si está entre Sanchís, Hierro y Ramos o hay algún otro. De los centrales, en Sí. fútbol, bueno, había uno que me volvía loco, que era Goyo Benito, ¿no? Pero ese es de los años Ajá. 60, 70, a Chabrava le llamaban. Y, y muy madridista. El pobre falleció hace poco y pertenece a la generación de los futbolistas que ganaron la sexta Copa de Europa y que estuvieron ahí. Para mí Benito está, Sergio es uno de los mejores de la historia, no solo del Madrid, sino el mejor. Y luego, pues con Fernando, que tengo amistad y le quiero mucho, pues también, pero para mí eran más espectaculares estos que Hierro, porque Goyo iba abajo al Benito iba o pasaba el balón o pasaba el hombre y era un fútbol bastante más duro y bastante más violento que el que se practica ahora.
y, y era una segadora. Pero es que le ponía toda el alma al juego, ¿no? Para mí Goyo Benito fue espectacular. Y luego Sergio ha sido espectacular. ¿Y en el medio quién te ha gustado más? Ahí ya no sé cuál me vas a decir. En el centro del campo, Sí. el Madrid tuvo un centrocampista también de la época de Benito, que era espectacular, que era Manolo Velázquez. Y luego ha habido grandísimos centrocampistas. Yo me parece casi injusto y además ponerme a nombrar alguno. Netse era, bueno, la elegancia hecha futbolista, ¿no? El toque de balón que tenía Laudrup, yo qué sé, Modric, Kroos, es que han sido todos, te estoy diciendo, gente buenísima, ¿no? Sí, sí, hay Posi- muchos. Posiblemente Modric, posiblemente, pero tampoco podemos echar en saco roto todos los demás. Y luego había un centrocampista muy singular, que era Stilike, que era, que era tremendo, o sea, no... Fue el Madrid a ver al equipo en el que jugaba y estaban siguiendo a un jugador. Estaba Bernabéu en el campo y iban a fichar a uno y le dijo Bernabéu creo que fue a Antonio Calderón, al que era gerente del Madrid que estaba a su lado, dice, a mí fíchame al del bigotito, al de la mala leche, y porque era un Doberman y luego además técnicamente también era muy bueno, ¿no? Pero bueno, que ha habido en la historia grandísimos jugadores en el medio campo. Es que no hay un equipo bueno que no pueda Ya, tener un tipo que la reparta y que haga jugar al equipo, ¿no? Posiblemente nos falta eso hoy. correcto, sí, hoy en día falta esa figura, fijo. Sí, Pedri que tiene el Barça, vamos, que sepa Correcto. controlar los tiempos del partido, cuándo hay que darle velocidad al juego, cuándo hay que pararlo. El domador. Y el mejor jugador delantero, me imagino, no sé si me dirás Cristiano. Pues, como goleador, como delantero centro cristiano, sin duda. Pero sin duda en la historia del fútbol. Ostras. En la historia del fútbol, el mejor delantero centro que ha habido es Cristiano, el mejor goleador. Pero vamos, eso no lo puede dudar nadie que sepa algo de esto. Pero el Madrid tuvo Hugo Sánchez, que también era un espectáculo. Lo que pasa es que tuvo menos años, pero el 80% de los goles de Hugo eran al primer toque. Y cómo le cogía la espalda a los defensas ese tío era la hostia. O sea, y claro, los jugadores que lo sabían, Mitchell, tal, le ponía los balones justo donde se los tenía que poner y según venía remataba hasta con el hombro. Le daba todo lo mismo. Era un goleador espectacular y un jugador de mucha raza también. Y eso como delantero centro. Luego, si quieres en los extremos, pues he visto a todos, evidentemente. Amancio fue grandísimo, Gento fue tremendo. Gento posiblemente sea el mejor extremo izquierda de la historia del fútbol, no del Madrid. Y, y el mejor jugador de todos los tiempos ha sido Pelé, con diferencia. Es decir, Ostras. a Pelé con Messi es una herejía. Pelé en su tiempo era, estaba hecho de hormigón armado y era un atleta y tenía un salto vertical que lo flipabas y una suspensión en el aire y unas condiciones técnicas y una visión táctica del fútbol. El mejor fútbol que ha practicado una selección ha sido el Brasil de los 70 y de ahí estaba él. Y fue campeón del mundo con 17 años. A mí, sí. Wow. Pues Pelé fue campeón del mundo con 17 años y metió goles haciendo sombreros en el área
y rematando a continuación. Algunos le debería verse en muchos vídeos. Y, y luego lo que pasa es que era un fútbol muy violento, el que le tocó vivir esa época, y en Suecia fue el 58, creo recordar, 62 Chile, que lo lesionaron ya antes del Mundial, 66 que lo cazaron de forma misericordia, que tenía Brasil un equipazo, y lo cazaron de forma misericordia en Londres, y luego México 70, que fue la final mejor y el mejor campeonato que ha hecho una selección en la vida, fue lo que hizo Brasil allí, que fue una exhibición. A Italia la metió 4 en la final y, y lucieron, bueno, aquello era un ballet, no era un equipo de fútbol. Y sobre todo, bueno, pues la categoría profesional de este señor y las cualidades técnicas, tácticas y físicas, que esas no las ha reunido nadie. Después de Pelé, pues Maradona. Maradona muy por encima de Messi, pero muy por encima. Lo que pasa es que evidentemente Bueno, su vida o las condiciones en las que quiso vivir determinó su carrera profesional. Pero Maradona, vamos, cualquier futbolista de verdad que haya visto jugar a los dos o cualquier entendido en esto siempre le pone por encima, muy por encima, sobre todo los argentinos. Puedes oír hablar a los argentinos o en su día los que le conocieron a los dos y los Bilardo, Menotti, o el propio Valdano o quien sea, y te lo corroboran. bueno, Kiko, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más. Pues Si nada, no, a ver, sí, lo que tú quieras, si quieres nos despedimos sí. y, y muchísimas gracias por llamar, encantado de colaborar contigo y a la Madrid. Pues muchísimas gracias. A ver cuándo se estrena tu programa con Kiko Hernández, que queda a poquito. Y a ver si en el futuro puedo tener otra oportunidad de hablar contigo, a ver cómo le va al Real Madrid. Pues estaré encantado de atenderte si ya sabes que he tenido un poco de dificultades porque andamos estos días muy liados, pero encantado de atenderte, siempre habrá un hueco. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti.